Muy bien, chicos, pues vamos a arrancar con la clase de cálculo vectorial. Bueno, en definición, de acuerdo al temario que ustedes tienen, se llama la materia cálculo vectorial. Pero antes de saber interpretar lo que es ahora sí que el cálculo en vectores, tenemos que aprender a definir el cálculo de varias variables, ¿sale? En teoría, ustedes en la materia de cálculo diferencial e integral llegaron a ver de cierta forma, ¿no? Lo que eran las famosísimas derivadas parciales, e incluso alcanzaron a llegar a ver integrales dobles, ¿sale? Esto con respecto pues a dos variables, ¿verdad? Recordemos que en cálculo de una variable, pues nosotros tenemos la variable dependiente y la variable independiente, ¿sale? Donde pues en este caso la variable dependiente dependía pues de la independiente, válgame la redundancia, que en este caso nosotros le llamábamos x, y pues en este caso nuestra variable independiente la llamábamos f de x, ¿verdad? Que era la función de x, o también la podíamos definir como y. En cálculo de varias variables, en este caso, pues vamos a llamar ahora a y otra variable independiente, ¿sale? En este caso va a depender la función ahora en x y en y, ¿sale? Por eso en cálculo de una variable, pues era más conveniente llamar con otra letra, ¿no? Pero ahora no, ahora van a ser dos variables independientes que van a depender, en este caso, de otra nueva variable, que en estos casos, en muchos libros le llegan a llamar f de xy, o también le llegan a llamar z, ¿sale? En este caso z, pues es la variable dependiente tanto de la variable x como de la variable y, ¿ok? Para nosotros, primero, comprender el cálculo vectorial a grandes rasgos, debemos primero aprender a resolver, en este caso, pues cálculo de varias variables, ¿verdad? Como bien se los había mencionado. Obviamente debemos de recordar ciertos temas de cálculo diferencial e integral. Si no se lo saben, yo se los recomiendo, dense un buen repaso. Un buen libro que les puede ayudar es el de Nisil, ¿no? Cálculo en este caso, para trascendentes tempranas, que es el libro rojo, un libro de ese choncho, en donde vienen las dos varias, en este caso cálculo vector, cálculo de una variable y cálculo de varias variables, ¿sale? Está mal dicho decir prácticamente que cálculo vectorial y cálculo de varias variables es la misma. No, no es la misma. Cálculo vectorial, les repito, es una de las, pues una de las ramas del cálculo de las varias variables, ¿sale? ¿Por qué lo relacionan muchísimo? Pues bueno, porque nosotros debemos de recordar que el cálculo vector, perdón, que los vectores en este caso poseen magnitud, dirección y pues bueno, en este caso están definidas por dos variables, ¿sale? Por eso están de la mano, ¿ok? Pero primero lo que yo considero es que analicemos el cálculo de varias variables y después pasemos de lleno al cálculo vectorial. Ahora, no se me pierdan, van de la mano, prácticamente son hermanos. De cierta forma, si ahorita vemos límites o si ahorita vemos derivadas parciales, pues bueno, lo vamos a ir relacionando con la aplicación al cálculo vectorial, ¿sale? Entonces, no quiero que se me pierdan, no quiero que piensen que les voy a dar dos materias, no, simplemente es una, pero obviamente en esta, que es la base, pues vamos a aprender la otra, ¿sale? Que es cálculo vectorial. Entonces, pues vamos a arrancar con el primer ejercicio que pueden ver en su pantalla. En este caso, haciendo uso de los cálculos de las varias variables, nos dice que tenemos que probar la validez del siguiente límite, ¿sale? Entonces, pues bueno, nosotros debemos de recordar ciertos temas de cálculo diferencial e integral o de cálculo 1, como ustedes le quieran llamar. Y pues bueno, vamos a utilizar la definición del límite, ¿verdad? Esto con respecto a las vecindades, ¿verdad? Y de acuerdo a sus excentricidades. Recordemos que la excentricidad está definida por epsilon. Eh, Vamos que cargue porque está, está lento. ¿No? Recordemos que es la excentricidad del límite y delta pues es la vecindad, ¿verdad? Entre el límite, ya sea entre el punto inicial y el punto final, ¿verdad? Aquí podemos verificar que el límite está evaluado en XY, en este caso en un punto 2,4, y pues bueno, aquí nos dice que es equivalente la función a x cuadrada más 2x menos y igual a 4. O sea, lo que nosotros debemos de probar pues es el límite, entonces por eso estamos haciendo uso de la definición del límite, ¿verdad? Entonces, en este caso, epsilon es la excentricidad y en este caso, el delta, pues es la vecindad, ¿verdad? Si no recuerdan estos temas, ahí les recuerdo, váyanse a un, este,
a un libro de cálculo diferencial e integral, ¿sale? Pues en este caso, para cada excentricidad, ¿no? Que sea mayor a cero, y también, en este caso, que exista, ¿no? La vecindad y también sea mayor a cero, nosotros tenemos que la definición de XY, en este caso, que está en 2,4, a esto se le llama, pues, pues no el módulo, ¿no? Podríamos llamarlo. El módulo de esto, o bueno, en este caso con respecto al límite, pues debe de ser menor a la vecindad, ¿verdad? Que haya entre la definición inicial y la definición final. Y también, a su vez, en este caso, la magnitud o el módulo de x cuadrada más 2x, o sea, en este caso, la función que estamos definiendo con el límite, en este caso, menos y, aquí nosotros lo vamos a igualar a -4, lo vamos a igualar a 0, entonces nos quedaría -4, pues tiene que ser menor a la excentricidad del límite, ¿sale? Entonces nos dice la función para cada excentricidad que sea mayor a 0 y también que exista la vecindad dentro de la función también sea mayor a 0, nos dice que el módulo de los límites tiene que ser menor que la vecindad y también el módulo, o en este caso la magnitud de la función, debe ser menor que la excentricidad, ¿no? O en este caso el valor absoluto, ¿no? O el módulo, como le quieran llamar. Entonces, primero vamos a resolver una desigualdad, ¿sale? Les repito, vamos a resolver una desigualdad y tenemos x cuadrada más 2x menos y igual a 4, menos 4, perdón. Esto nosotros lo podemos igualar como x cuadrada, aplicando pues el teorema de los módulos o de los valores absolutos para desigualdades. Lo tenemos definido de la siguiente forma: x cuadrada menos 4 más 2 por x menos 2, aquí lo que estamos haciendo es como completar el trinomio, menos y menos 4, ¿vale? Y esto debe de ser menor o igual que, pues a la definición. Tenemos x menos 2 por x más 2. De hecho, es la definición que nosotros aquí tenemos, ¿no? Todo esto más 2 veces x menos 2 más y menos 4, que lo voy a poner otra vez. Bueno, déjenme lo hago un poquito más a la izquierda. Más y menos 4, ¿sale? Entonces, literal, lo que nosotros estamos aplicando, pues, es la definición de la desigualdad con respecto, pues, a un módulo, ¿no? En este caso, al módulo de la función. Nosotros podemos entender que en este caso, o podemos reescribir, pues, nuestra siguiente expresión, ¿verdad? En este caso, nos quedaría de la siguiente forma. Vamos a conocer en estos casos las vecindades que hay con respecto a la función. En estos casos tenemos x cuadrada más 2x menos y menos 4. Esto va a ser menor que la vecindad que se genere en x más 2, ¿verdad? Más 2 veces delta, más delta, y pues bueno, en este caso las infinidades de deltas que nosotros tengamos. A esta nosotros la vamos a llamar la ecuación número 1, ¿ok? Entonces esto es para definir con respecto a delta. Ahora vamos a definir a delta con respecto a 1, ¿sale? Entonces vamos a hacer que nuestra vecindad sea equivalente a 1. Por lo tanto, el módulo de x menos 2 tiene que ser menor a
la vecindad o a delta. Si nosotros lo hacemos de esta forma, pues nosotros podemos definir la desigualdad. En este caso, x menos 2 igual a 1. Igual, aplicando las propiedades de las desigualdades, sabemos que esto es equivalente a 1, x menos 2 mayor que menos 1, menor que 1. Resolviendo la desigualdad, pues nos quedaría en este caso 3 por x más 2 a 5. Y pues bueno, en teoría nosotros vamos a buscar donde haya, pues en este caso, donde se encuentre la vecindad de la función. Y donde se encuentra la vecindad de esta función no se encuentra en 3, sino que se encuentra en 5. Por lo tanto, nuestra ecuación número 2 sería equivalente al módulo a 5. Entonces tenemos la ecuación número 2. Nosotros podemos determinar ahora sí, tomando nuestra vecindad, en este caso, de 1 y de 2, podemos obtener nuestra vecindad mínima, y en este caso nuestra vecindad mínima partiría desde 1 hasta la excentricidad sobre 8, ¿sale? ¿De dónde salió esa excentricidad sobre 8? Bueno, lo único que tenemos que hacer es sustituirlo de acuerdo, pues en este caso con acuerdo a la excentricidad, ¿verdad? Entonces esto nos quedaría la excentricidad sobre 8. Entonces, podemos definir que en este caso, como es menor a 1, la excentricidad cumple, o bueno, la definición cumple de la función, en este caso el módulo de la definición de la función es menor a la excentricidad. ¿Sale? Entonces en estos casos podemos resolver, pues, o bueno, podemos probar que el límite en estos casos es igual a 4. ¿Sale? Este casi, bueno, no es que lo vayan a ocupar, pero sí es necesario que ustedes recuerden este tipo de teoremas para que los lleven a la práctica en cálculo vectorial, ¿sale? Porque las vamos a estar recordando. Entonces, en estos casos, esta sería pues la respuesta correcta, ¿sale? Aquí, obviamente, si se dan cuenta, me estoy saltando pasos, o sea, no es como que yo vaya punto por punto. Simplemente, pues bueno, nada más que ustedes vayan viendo lo esencial de lo que se tiene que hacer para la resolución, o en este caso, probar el límite de esta definición, ¿sale? Muy bien, chicos. Entonces, pues esta sería el primer ejercicio resuelto de cálculo de varias variables. Vamos a ver si tengo. En este caso tenemos esta definición. Aquí estas imágenes eran abajo, ¿no? Eran primero estas, pero bueno, no importa, no vamos a resolver esta. Lo que nos dicen es que debemos de considerar la función definida por, en este caso, r al cuadrado. Aquí no la puse bien, pero la voy a volver a poner. En este caso, el campo de los reales, en este caso, las funciones en el campo de los reales en 2 dimensiones, y estas pues deben de estar también en el campo de las reales, por, en este caso, nuestra función x de y, donde x cuadrada más yx sobre al cubo sobre x a la cuarta más y cuadrada, nos dicen que x y y es diferente de 0. Y pues bueno, en este caso 0, x y y es igual a 0. Entonces, lo que nosotros debemos de estudiar es la continuidad de f en todo el campo real en 2 dimensiones, ¿sale? O en 2 funciones o en 2 variables, ¿sale? Entonces, en estos casos, lo que tenemos que hacer es dividir el problema en 2 puntos, ¿sale? El primer punto nos dice que el primer punto, permítanme, el primer punto para que x, y en este caso sea diferente de 0,0, se tiene que, en este caso, nuestra función debe de ser continua, ¿sale? Entonces, ¿cómo probaríamos que sea continua? Ahorita lo resolvemos. En este caso es yx al cubo sobre x a la cuarta más y al cuadrado. Entonces, y tenemos el siguiente punto. Entonces, para que en este caso nuestra xy sea diferente de 0, tiene que ser que sea continua, ¿verdad? Debe de ser continua. En este caso, como estamos viendo, es una suma de una función polinomial continua más una función racional. En estos casos también va a ser continua, ¿sale?
Entonces, en estos casos, para poderlo definir, también debemos de verificar, ¿verdad? Que en el punto x, y, que es igual a 0, también debe de haber una continuidad. ¿Por qué? Porque en estos casos nosotros podemos observar que esta es nuestra función polinomial, ¿verdad? Y esta es una función racional. Recordemos que en una función racional, pues bueno, en este caso, en la parte del denominador, pues tenemos ciertas variantes, ¿verdad? De hecho, nos dicen, ¿no? La función, o bueno, aquí la vamos a llamar r de x es igual a p de x, p de x sobre q de x, donde q de x, ¿no? Tenemos una condición, tiene que ser diferente de cero. Pero aquí tenemos pues esta parte de acá, ¿verdad? Entonces en estos casos, aquí si yo lo igualo, pues me va a dar 0 y aquí nos va a dar una indeterminación. Pero, si ustedes pueden observar, estamos viendo una suma de funciones. Entonces realmente no pasa nada si la función que tenemos aquí, pues se vuelve una indeterminación, porque realmente esta función de acá es la que va a conectar a ambas funciones, ¿sale? Pero bueno, como en todos lados nos piden pues la explicación del todo, ¿verdad? Nos están diciendo el por qué. Bueno, primero tenemos que hacer que nuestra función sea, bueno, esté definida en 0,0. Como ya se los mencioné, nos va a dar 0. ¿Por qué? Porque al final aquí, a pesar de que nosotros tengamos una indeterminación, pues bueno, esta expresión de acá, pues nos va a hacer 0, ¿verdad? Pero bueno, vamos a hacerlo de todas formas. Y por último, vamos a obtener el límite. El límite cuando x, y tienda a 0,0, en este caso de nuestra definición o de nuestra función, x cuadrada más y por x al cubo sobre x a la cuarta más y al cuadrado. ¿Sale? Y esto pues también tenemos que probar que sea 0. Perdón, debemos de recordar la definición del límite, ¿verdad? Aquí lo único que estamos haciendo es verificar si la función evaluada en 0,0 nos da 0, el límite nos da 0, y otro método que podemos utilizar es el método de límite por la derecha y límite por la izquierda. Si el límite por la izquierda me da el mismo valor que el límite por la derecha, pues entonces en teoría tenemos el mismo valor del límite, ¿sale? Pero aquí vamos a utilizar el teorema de comparación, ¿sale? Este casi me parece nunca lo han usado, o bueno, si lo han usado, qué bien, ¿sale? En este caso, el teorema de comparación nos dice que en este caso, la expresión o el módulo de la expresión o de la función x cuadrada más, en este caso, y por x al cubo sobre x a la cuarta más y cuadrada tiene que ser mayor a 0, pero en este caso menor a, en estos casos, el módulo de x, ¿no? En este caso de la función polinomial, más el módulo de en este caso, del denominador de la función racional, en este caso por y, por x al cubo, todo esto dividido entre x cuadrada más y cuadrada. Perdón, x a la cuarta más y cuadrada. Entonces, en este caso, esta sería nuestra ecuación número 1. Ahora, por otro lado, nosotros tenemos que la resta de sus módulos, o sea, en este caso, x al cuadrado menos y al cuadrado, tiene que ser mayor o igual que 0, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué nos dice que tiene que ser igual que 0? Pues bueno, porque en estos casos hay una indeterminación, esta parte de aquí. O escrita de otra forma, nos quedaría x a la cuarta más y al cuadrado, ¿verdad? Mayor o igual que 2 en este caso por el módulo de x al cuadrado por el módulo de y. ¿Ok? Y pues bueno, realmente nos quedaría la segunda ecuación de esta expresión. En este caso tendríamos 1 sobre x a la cuarta más y al cuadrado menor que, en este caso, 1 sobre 2 por el módulo de x al cuadrado por y al cuadrado. ¿Sale? Entonces esta sería nuestra ecuación número 2. Muy bien. Déjenme bajar este problema porque en teoría pues va acá.
Muy bien. Entonces, de 1 y de 2 podemos, de esta ecuación 1 y de esta ecuación 2, pues podemos reescribir nuestro teorema de comparación, ¿verdad? Vamos a reescribirla. En este caso nos quedaría el módulo de la función, en este caso más y por x al cubo, por x a la cuarta, más y al cuadrado, ¿sale? Menor o igual que, en este caso, el módulo de x a 2 elevado al cuadrado, más, en este caso, los módulos, tenemos x elevados al cubo por y sobre 2 por x. Aquí lo que estamos haciendo es simplificar, ¿verdad? O bueno, sustituir más bien. Y esto a su vez va a ser menor o igual que, aquí lo voy a poner. En este caso es el módulo de x al cuadrado, más un medio de el módulo de x al cuadrado. Esto a su vez va a ser menor que, perdón, 3 medios de x al cuadrado y así sucesivamente, ¿verdad? Y esto pues va a tender a cero. Entonces esto es cuando x, y tienda a 0,0, ¿sale? Luego nosotros podemos entender que en este caso pues se está cumpliendo, ¿verdad? Se está cumpliendo, ¿por qué? Porque en la misma ecuación número 2 y en la ecuación número 1 nos están diciendo, pues de acuerdo a las identidades de desigualdad. Entonces nosotros podemos entender que el límite de x, y cuando 0 tiende a, bueno, cuando tiende a 0, de esta definición de x a la cuarta más y al cuadrado es igual a 0, ¿sale? Por lo tanto, pues esto va a ser igual también a la función evaluada en 0,0 y podemos entender que es continua. Entonces, f de xy es continua. ¿Por qué? Porque el límite, en este caso, es igual a 0 y en estos casos la función definida en el 0,0 pues nos va a dar también 0, ¿verdad? Entonces, por eso, pues es continua. Y esta sería pues la respuesta correcta. ¿Ok, chicos? Pues bueno, muy bien. Espero que lo hayamos comprendido. Aquí, por ejemplo, vamos a ver otro ejemplo. Ah, vamos a ver otro ejemplo, a ver si no los pierdo. Antes de ver esta, vamos a ver las derivadas, ¿vale? En este caso, bueno, vamos a resolver esta y ahorita vamos con las derivadas parciales. ¿Sale? Nos dice, considerando la función, bueno, aquí le llaman f de x, no se confundan, no estamos hablando de algo diferente, solamente así está definida la función, f mayúscula de xy igual a x sobre x cuadrada más y cuadrada, nos piden que nosotros probemos que sea diferenciable en 1,2. También nos piden que determinamos el plano tangente a la gráfica de f en el punto 1,2, en este caso f 1,2. Ahora, nos dicen que suponiendo que f de x representa la temperatura de una placa plana en el espacio, bueno, en este caso en el punto xy, si un insecto está parado en el punto 1,2, ¿en qué dirección debe arrancar? Con el fin de que la temperatura bajo sus patas disminuya lo más rápido posible. En este caso, pues bueno, debemos de encontrar su disminución máxima. Aquí lo que nosotros estamos utilizando, pues es el aplicativo de lo que acabamos de observar, ¿verdad? Primero, lo que nos dicen es verificar que si f es diferenciable. Podemos observar que es diferenciable en el punto, en este caso, nosotros lo podemos definir como f es diferenciable o derivable, como quieran llamarle, es derivable en cada punto. En este caso, en nuestro campo de los reales, en 2 dimensiones, exceptuando, en este caso, el punto 0,0. ¿Por qué el 0,0 no es derivable ahí la función? Pues bueno, porque se vuelve una indeterminación, es lo que acabamos de ver arriba. Es una función racional.
Entonces, por lo tanto, pues en este punto, pues se volvería no diferenciable. Y podemos entender que en este punto, pues sí es diferenciable, porque es derivable en todo punto. Entonces, el inciso A sí es derivable en el punto 1,2. Nada más eso, es lo único que tenemos que poner. No les tenemos que complicar la existencia. ¿Sale? Luego, lo que nos dicen es que nosotros debemos determinar el plano tangente de la gráfica. En este caso vamos a definir a la superficie, ¿vale? A esta superficie nosotros la vamos a definir con la letra S. Y en estos casos vamos a dar el gráfico de la función, o sea, en este caso vamos a representar el gráfico en la función. Nuestra superficie está definida por los puntos X, Y, Z, o sea, está en un plano de 3 dimensiones. En estos casos pertenece a los números reales en 3 dimensiones. Y esto a su vez, pues va a ser Z igual a X sobre X cuadrada más Y cuadrada. Aquí, por ejemplo, no he hecho la gráfica. Deme un momentito. Muy bien, chicos. Aquí nosotros tenemos la definición que nos están dando. X sobre X cuadrada más y cuadrada, ¿sale? Nada más que déjenme que la pueda mover, no sé por qué no la puedo mover. Pero bueno, si nos damos cuenta, esta sería la definición, ¿vale? Aquí lo estamos viendo en un plano de 3 dimensiones, ¿verdad? De hecho, si nosotros lo ponemos en un plano de 2 dimensiones, se tratan de unas hipérbolas, ¿verdad? Pero, pues bueno, aquí si lo vemos es como una media figura media rara, ¿no? No sé por qué no me deja moverla, pero bueno. Bueno, esta sería la figura, ¿sale? Ay, pero no sé por qué no me deja moverlo. Se está tardando un poquito, en cargar. Supongo que es mi máquina, discúlpenme, chicos. Bueno, prácticamente lo que nos están diciendo es que sea derivable en este punto, ¿verdad? En el punto 1,2, ¿verdad? O sea, la función que esté definida en el 1,2, verificar si está contenida o no. O en este caso, lo que nosotros llegamos a ver en cálculo diferencial e integral, pues que no haya ningún tipo de corte, ¿verdad? Entonces nosotros podemos analizar, bueno, si nosotros lo analizamos en el punto X, que es en la línea roja, y el punto Y, que en este caso es la línea verde, pues podemos observar que sí está contenido en este punto, ¿sale? De hecho, si yo lo defino aquí, en el 1,2,0, que de hecho es aquí está, podemos descifrar o bueno, podemos interpretar que en este caso se encuentra dentro de la función, ¿sale? Esto viéndolo en un método gráfico, nosotros ya lo entendemos. Entonces, bueno, en estos casos, ya tenemos la definición. Ahora, si nosotros al momento en este caso de sustituirlo en f, en este caso en 1,2, pues nos daría el resultado de un quinto, ¿sale? Y pues bueno, en este caso nosotros vamos a llamar a un punto inicial, lo vamos a llamar p sub 0. Entonces, en este caso, ¿qué es el punto que nos está diciendo, verdad? En el punto 1,2, coma f1,2. Entonces, en estos casos, este punto que estaría igual a 1,2, en este caso la función definida en 1,2, pues esto estaría definido en el 1,2, un quinto. ¿Sale? Y pues bueno, en estos casos podemos observar que pertenece a ese. Vamos a ver si es cierto. Pues vamos a regresar a nuestra gráfica. Vamos a definirlo. Uf, ahí está. Entonces, si nos damos cuenta,
pues literal, ¿no? Está muy cerca del punto inicial, que es que tenemos 1,2,0. Y podemos observar que pues no hay ningún cambio con respecto a la figura, ¿verdad? Entonces, no sé por qué no me deja moverla, maldita sea. Ah, pero bueno, no sé por qué no me deja moverla, pero bueno. Anda muy lenta mi computadora, chicos, discúlpenme. La verdad anda muy, 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 muy lenta y no sé por qué. De hecho, pues por eso estábamos dejando las clases grabadas para que sea mucho más rápida, pero bueno, se tarda aún más. Entonces, bueno, vamos a dejarlo así, ¿sale? Entonces nosotros ya podemos definir en estos casos, pues en este punto, ¿no? Podemos definir entonces que nuestra función, en este caso en x, y, z, o sea, en este caso con respecto a donde se encuentra la superficie, pues va a ser igual, en este caso, a f x, y menos z, ¿sale? Y pues bueno, aquí vamos a hacer uso de las derivadas parciales, ¿sale? Entonces aquí haciendo uso de las derivadas parciales, en este caso de f, que es esta expresión, nos quedaría de la siguiente forma. La derivada de f con respecto a x, esto va a ser igual a menos x cuadrada menos y cuadrada, o sea, ya definiendo la función, ¿no? En estos casos por x cuadrada más y cuadrada, en este caso elevado al cuadrado. Y si nosotros definimos con respecto a y, esto nos daría como resultado menos 2xy sobre x cuadrada más y cuadrada elevado al cuadrado. ¿Sale? Y pues bueno, si nosotros evaluamos en este punto, bueno, aquí me faltó derivar con respecto a z, perdónenme, derivando parcialmente con respecto a z, pues esto nos daría el valor de menos 1, ¿verdad? Y pues bueno, ahora sí, evaluándolos en ambos, en estos casos, en el punto que tenemos aquí, en el 1,2, un quinto, pues nos darían los siguientes resultados. Entonces tendríamos la derivada parcial de f con respecto a x, en este caso evaluado en el punto 1,2, un quinto, pues nos daría como resultado 3 sobre 25, ¿verdad? En este caso, la derivada parcial, lo mismo, evaluada en el punto 1,2, un quinto, con respecto a y, esto nos daría como resultado menos 4 sobre 25. Y pues bueno, la derivada parcial con respecto de f en z, con respecto a z, perdón, de f, pues nos sigue dando menos 1, ¿verdad? Porque pues no hay ningún valor que se cambie. Entonces debemos de recordar que para encontrar el plano tangente, ¿no? A la gráfica, pues esto lo podemos definir con delta f, ¿verdad? Que en este caso es la, ya, se me olvidó. Siempre las confundo, chicos, pero es la divergencia. Me parece que es la divergencia. Y ya no tengo abierto mi aplicativo. Se me llegan a olvidar a mí también, compañeros. No crean que yo soy fregón y... Entonces, en estos casos, a mí también se me llegan a olvidar, ¿eh? Si es la gradiente. Entonces, en este caso, pues el plano está definido por la gradiente de la función. En este caso, en el punto 1,2, un quinto. Y esto, pues, es la multiplicación, en este caso, de x menos 1, y menos 2, z menos un quinto, ¿verdad? Que en este caso, pues son los valores que se van cancelando de acuerdo a la función, ¿verdad?
Y esto a su vez, pues nos va a tener que dar el valor de cero. Y pues bueno, sacando en este caso la recta tangente, esto nos quedaría como resultado 3x menos 4y menos 25z igual a cero. Y esta pues sería la respuesta correcta, ¿sale? Entonces lo que nos dicen es obtener el plano tangente, o sea, la recta tangente, y pues esto nos daría como resultado esta expresión. Aquí, perdón, me comí la z, ¿eh? Menos 25z igual a cero. Entonces, esta es muy sencilla, ¿sale? Obteniendo solamente pues la gradiente de las funciones. ¿Ok? Muy bien, chicos. Entonces, pues ahora sí lo que nos piden es que debemos de obtener el inciso C. Nos dicen que, pues bueno, en este caso esta problemática, la dirección en la que debe de arrancar el insecto, de modo que la temperatura descienda, pues bueno, vamos a utilizar la dirección opuesta al vector gradiente, ¿verdad? Entonces, en este caso nosotros tenemos definido que el vector gradiente, en este caso lo vamos a definir de la siguiente forma. En este caso definido en el punto 1,2, en este caso 1,2, pues esto nos había dado como resultado menos 3 sobre 25, 4 sobre 25, 1, ¿verdad? En estos casos, pues bueno, la disminución máxima, pues es sacarlo con la normal. ¿Sale? Deme un momentito, por favor. Sí, aquí está. La disminución máxima sería con la normal. Entonces, en este caso, la normal es igual al módulo doble, ¿no? En este caso, de la gradiente con respecto a f. En este caso, en el punto inicial, 1,2, ¿sale? Y esto, pues, nos daría como resultado, en este caso, menos la raíz de 650 sobre 25, ¿verdad? Entonces, en estos casos, la dirección en la que se estaría moviendo el insecto, pues sería hacia el punto negativo. Entonces, y pues bueno, la disminución máxima sería esta expresión, ¿vale? A través de la normal de la gradiente, ¿sale? Y esta pues sería la respuesta correcta, ¿ok? Muy bien, chicos, pues este es un problema que pudimos ver. Aquí, por ejemplo, me comí las derivadas, perdónenme. Pensé que era del tema subsecuente, pero no me pasé las derivadas por el arco del triunfo, ¿sale? Entonces vamos a resolver, bueno, vamos a resolver esta de aquí, ¿sale? Las otras dos les queda de tarea, ¿sale? Para que nosotros podamos entender realmente, pues, cómo es la derivada parcial. Yo sé que muchos ya lo saben, ¿sale? Pero hay otros que todavía, pues, les cuesta trabajo, ¿sale? Las derivadas parciales, pues, bueno, se pueden interpretar de esta forma, f de x, o también como una d curviada, en este caso de la función definida en x, y y z. Aquí, bueno, nada más tengo definido en dos variables, pero bueno, en total serían dos o en tres variables, es la misma fórmula, ¿verdad? Y esta, pues la tenemos que derivar con respecto a x, ¿verdad? En f de y, de igual forma se representa de esta forma, o como la derivada con una d como curviada de la función. En este caso estamos viendo que está definida en tres variables con respecto a y la derivada de z, perdón, la derivada de z, de igual forma, ¿no? Es f sub z, es igual a la derivada parcial de f con respecto a x, y, z, definida o derivada entre z, ¿verdad? Entonces, lo que nos dice prácticamente es que nosotros debemos de derivar con respecto a una sola variable. Y obviamente las otras variables se comportarían como, pues en estos casos,
constantes, ¿verdad? ¿Vale? Entonces, vamos a resolver el primero, ¿no? Vamos a resolver el primero. En estos casos tenemos la derivada. Bueno, voy a resolver el uno y la A y el C, ¿sale? Ustedes resuelven el B, ¿sale? Entonces aquí tenemos A, nos dice que es f de x, o sea, es una función definida en dos variables, en este caso en x y nos piden que calculemos en estos casos pues las derivadas parciales, ¿verdad? A f de x y a f de y. Entonces, aquí es lo mismo, vamos a estar utilizando pues el método cuando teníamos dos funciones que se multiplican, pues la derivada, ¿no? En este caso teníamos la derivada de u por b, pues esto es igual a u, la derivada de u por b más la derivada de b por u, ¿sale? Es lo mismo. Entonces nosotros vamos a hacer lo mismo, exactamente. Pero obviamente, como estamos evaluando con respecto a x, pues tiene que ser con respecto a x. Entonces aquí tendría que ser la derivada de x con respecto a x de y, más la derivada de y con respecto a x por x, ¿verdad? Y pues bueno, en este caso, como y se comporta como una constante, pues esto nos daría 0. Y pues bueno, la derivada de x pues nos quedaría 1. Por y, pues nos daría y. ¿Sale? Esta sería con respecto a f de x, ¿verdad? O bueno, con respecto a x. Ahora, con respecto a y, pues nos quedaría en este caso la derivada de x con respecto a y por y, más la derivada de y con respecto a y. Es más, si quieren, se las puedo poner así para que no nos confundamos. Aquí le voy a poner como x de x y x de x. No que esté elevado a la x, sino que es una derivada con respecto a x. O bueno, ¿saben qué? Para que quede más claro. Es que no me gusta poner todo este chorizo y la verdad es muy largo y es muy tedioso y de por sí nos contrapean los números, ¿verdad? Le voy a poner prima de x. Ustedes saben qué es prima de x, ¿vale? Prima de x, prima de y prima de y, ¿sale? Entonces en estos casos, bueno, es la derivada de x con respecto a y, pues en estos casos nos da 0, por lo tanto esta expresión nos da 0. La derivada de y, aquí me falta poner por x, perdónenme. En la derivada de y con respecto a de y, pues nos da 1 por x, pues nos da el valor de x. Entonces entendemos que la derivada parcial de x con respecto, la derivada parcial de x con respecto a la definición de la función nos da y aquí nos da x. ¿Sale? Vamos a resolver el c, ¿les parece? El b queda de tarea. Entonces, en estos casos tenemos f de x, y. En este caso está definida como x más x cuadrada más y cuadrada sobre x cuadrada menos y cuadrada. De igual manera, cuando nosotros teníamos una función racional, en este caso, para obtener la derivada, esta era igual a la derivada de u por la derivada de b menos la derivada de b por la derivada de u, todo esto dividido entre b cuadrada, ¿verdad? Es exactamente lo mismo. Entonces vamos a resolverlo. De igual forma, nos piden que obtengamos a la derivada de x y a la derivada de y. Entonces, obteniendo la derivada de x, pues nos quedaría de la siguiente forma. Nos quedaría la derivada de u, la derivada de u, en este caso u sería x cuadrada más y cuadrada. Entonces nos quedaría x cuadrada más y cuadrada. Ya ustedes ya saben qué es con respecto a x, ¿verdad? Por b, en estos casos nos queda x cuadrada menos y cuadrada, menos la derivada de b, x cuadrada menos y cuadrada, por, en estos casos, por u. X cuadrada más y cuadrada. Y todo esto pues va a ser dividido entre pues x cuadrada menos y cuadrada al cuadrado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos dicen que b tiene que ser elevado al cuadrado. Entonces sacando la derivada con respecto a x, pues esto nos quedaría 2x, ¿verdad? 2x que multiplica a x cuadrada menos y cuadrada, menos, en este caso, de igual forma, nos quedaría 2x, ¿no? Por x cuadrada más y cuadrada,
Todo esto dividido entre x cuadrada más y cuadrada al cuadrado, ¿verdad? Vamos a simplificarlo para ver qué resultado nos da. En este caso, esto nos quedaría 2x al cubo menos 2xy cuadrada menos 2x al cubo menos 2xy cuadrada, ¿verdad? Todo esto dividido entre x cuadrada más y cuadrada. Y todo esto elevado al cuadrado. Podemos observar, o bueno, aquí podemos analizar que nos daría 0, ¿no? En teoría. ¿Por qué? Porque tenemos 2x al cubo, ¿no? Este 2x al cubo y este 2x al cubo se van, se hacen 0, ¿no? Sí, nos quedaría, ajá, esto nos quedaría, este 2x con este 2x se van, y este 2x con este 2x se nos, no, no se van, discúlpeme, no es cierto. Nos quedaría menos 4xy al cuadrado, ¿por qué? Porque se suman, obviamente manteniendo el signo negativo, se quedaría menos 2xy al cubo, menos 2xy al cubo, nos quedaría menos 4xy al cubo al cuadrado, y todo esto dividido entre x cuadrada más y al cuadrado elevado al cuadrado. Entonces nomás se cancelan este y este, ¿sale? Y esta pues sería la derivada parcial con respecto a x. Ahora vamos a derivar con respecto a y, ¿sale? Vamos a bajar el ejercicio, ¿sale? Entonces, teniendo el ejercicio, ahora vamos a, a derivar con respecto a y. Tenemos que en este caso era x cuadrada, ¿verdad? Tenemos x cuadrada más y cuadrada, ¿verdad? Entonces, en este caso sería x cuadrada más y cuadrada por x cuadrada menos y cuadrada menos, en este caso, la derivada de b, x cuadrada menos y cuadrada por x cuadrada más y cuadrada. Todo esto dividido entre, pues, x cuadrada más y cuadrada al cuadrado, ¿verdad? Y pues bueno, vamos a derivar con respecto a y, ¿sale? Con respecto a y, pues nos quedaría 2y. Este es una constante, se cancela. Entonces nos quedaría 2x cuadrada menos y cuadrada menos, en este caso, de igual forma, aquí me faltó ponerle el palito, menos 2y, ¿verdad? Porque es menos 2y que multiplica a x cuadrada más y cuadrada. Y todo esto, pues va a estar dividido entre x cuadrada más y al cuadrado elevado al cuadrado. ¿Ok? Y pues bueno, realmente, pues hay que simplificar. Tenemos 2y, bueno, respetando jerarquía de operaciones, tenemos 2x cuadrada y menos, en este caso, 2y al cubo. Aquí tenemos un menos, menos por menos nos dan menos, por menos nos da más. Le vamos a poner más, 2y, entonces aquí nos quedaría 2x cuadrada de y. Aquí tenemos otro menos, menos por más nos da menos, por este menos nos da más, entonces nos quedaría más 2y al cubo, ¿verdad? Y todo esto dividido entre x cuadrada más y al cuadrado elevado al cuadrado. Y pues bueno, los que se cancelan serían este 2y al cubo y este más 2y al cubo. Y nos quedaría positivo ahora. 4x cuadrada por y dividido entre x cuadrada más y al cuadrado elevado al cuadrado. Y esta sería la respuesta a nuestras derivadas parciales, chicos. ¿Sale? Por eso les digo, no era muy sencillo, ¿no? No es como que no vayamos a, a olvidar, ¿vale? Obviamente les queda de tarea, este de aquí, x cuadrada más y cuadrada, en este caso por el logaritmo. Hay que recordar la derivada del logaritmo y pues bueno, ya con eso estamos del otro lado, ¿sale? Entonces esta sería la respuesta correcta, chicos. Hasta aquí le vamos a dejar con el tema de cálculo de varias variables, en este caso la definición de límite, la definición de continuidad
Y con respecto a las derivadas parciales, ya en las próximas sesiones, ahora sí vamos a estar abordando un poquito de los temas, en este caso de, bueno, los puntos críticos, ¿vale? Lo que son los puntos críticos, los máximos relativos, mínimos relativos y los puntos de silla, ¿sale? Que ese es el tema que vamos a estar abordando en un tema subsecuente, ¿sale? Aquí ya habíamos visto cómo obtener la ecuación del plano tangente, ya la habíamos visto acá, ¿verdad? Pero bueno, de todos modos, lo vamos a ver un poquito más despacio, ¿sale? Entonces, de mi parte ha sido todo, chicos, que pasen una excelente tarde, que estén muy bien, hasta luego.